presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este es su programa En Tres Puntos. Aquí estaremos en esta próxima hora compartiendo con ustedes e invitados especiales también como el que tenemos esta noche. Adelante, Javier. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un conversatorio con una persona de aquí que Guillermo ya próximamente va a anunciar. Bienvenido. Muy bien, contamos con la grata presencia del profesor Luis de León, quien es coordinador general de la Fuerza Bochista, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y de igual forma candidato precandidato presidencial por esta organización a la presidencia de la República, en el entendido de que él aspira a ser el candidato para representar a esta organización ante las próximas elecciones del 2028. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Es un gran honor, Guillermo, Javier, comunicarnos con todo su público de Tres Puntos. Y como siempre, nos honra y nos complace con que ustedes nos inviten a su programa y así tener la oportunidad de comunicarnos con su público, que es el país y el mundo. El profesor es una persona con quien uno puede tocar diferentes temas, no solamente el ambiente político, de igual forma los temas nacionales e internacionales que están del momento. Y por eso quisiéramos aprovechar, profesor, la presencia suya para abordar algunos temas inicialmente y luego entrarnos en lo que respecta a sus actividades políticas en los actuales momentos partidistas. De manera que vamos a iniciar, profesor, con un lamentable hecho que ha acontecido en la región, específicamente en el hermano pueblo de Colombia, y es el sismo de antes de ayer, 7.4, que esto realmente aconteció en la parte del Valle de Cauca, como se le conoce, próximo a Cali, una de la tercera ciudad en importancia de Colombia, y al día de hoy van más de 240 personas fallecidas, lamentablemente, y centenares de heridos y propiedades. Hasta el momento los datos no lo tenemos oficializado porque todavía las autoridades de Colombia están trabajando a los fines de seguir indagando si hay personas aún bajo los escombros y esperamos que las muertes realmente no sigan aumentando. Una situación compleja, fruto de esos efectos naturales y que de igual forma también están enmarcados dentro de lo que se le conoce como el anillo del Pacífico, que bordea todos esos países que hacen como si fuera un círculo en todo lo que tiene que ver con el Pacífico, donde hay una serie de fallas geológicas que son muy activas y muy peligrosas también. Profesor, ¿qué le ha parecido o cuál es la opinión suya de solidaridad con relación a este evento natural del hermano pueblo colombiano? América Latina está estremecida por acontecimientos como estos terremotos que han conmovido a toda la familia latinoamericana y caribeña, no solo la familia, en primer lugar, de Venezuela, cuando ocurrió en días pasados, con 7.5, ¿verdad? Y ahora Colombia, iniciándose un gobierno, 7.4. Todo esto lleva a todos los pueblos latinoamericanos y caribeños, Guillermo, Javier, lo entra en la franja de la preocupación y la incertidumbre, porque estos hechos de estos terremotos han sido anunciados. De alguna manera
nuestros pueblos han estado atentos a estos acontecimientos. Y la gente entra en una ola de pesar, en una ola de pánico, y entra en una situación realmente que requiere la unidad de todos los latinoamericanos y caribeños. Obviamente, el pueblo latinoamericano, los pueblos latinoamericanos y caribeños son pueblos unidos, solidarios, inmensamente humanos. Ya lo vimos. En Venezuela se volcó toda América Latina y el Caribe, incluyendo nuestro país, República Dominicana. Y creo que de igual manera se está produciendo ya hacia el hermano pueblo de Colombia, que es el Caribe. Venezuela es el Caribe. Colombia es el Caribe, Medellín, toda esa zona, Cádiz. Todo eso es el Caribe. Y a la gente, a los dominicanos, le ha preocupado este último acontecimiento, el de Colombia, por el hecho de que se trata del Caribe y le ha recordado el terremoto que ocurrió cerca de nosotros, aquí con los vecinos de Haití, 2011. del año 2010. 2011. Correcto. Los dominicanos que vivimos ese momento que se sintió aquí, pero vivimos el dolor del pueblo haitiano. La solidaridad del pueblo dominicano con Haití fue inmensa, indescriptible, ¿verdad? Porque en sentido general el pueblo dominicano ha sido ampliamente solidario, históricamente solidario con Haití, independientemente de las situaciones de la geopolítica local y regional. Ahora bien, esto debe llevar a una gran reflexión a toda la familia latinoamericana y caribeña, en la línea y la dirección de, independientemente de que los terremotos no tienen aviso, preaviso ni aviso, pero sí debe llevarlo a ver la experiencia de estos dos pueblos. Resulta pues que todo esto, Javier, Guillermo, lo ve el pueblo, lo vemos por la televisión, vemos cuando esos edificios se van, por ejemplo, lo que ocurre en Cádiz, en Pereira, lo vimos todo, nosotros lo vemos y lo ven los niños y los jóvenes. Todo esto genera en nuestro pueblo, repito la palabra, pánico, incertidumbre, y recrea situaciones difíciles que se agregan a las situaciones que están sufriendo nuestro pueblo con el tema de la guerra. La guerra Estados Unidos, Irán, Israel, la guerra Rusia-Ucrania, la guerra en Europa, la guerra en África, porque la guerra es un fenómeno también de tempestad que está generando situaciones socioeconómicas difíciles para nuestros pueblos. Nosotros desde acá saludamos al heroico pueblo de Colombia y vayan toda nuestra solidaridad que ya empieza a manifestarse, así como lo hicimos con Venezuela, habrá que hacerlo con Colombia, un pueblo hermano, amigo, donde República Dominicana comparte muchas cosas con Colombia. Aquí hay una comunidad colombiana amplia, compartimos el turismo de Colombia, creo que tiene visado. Así es. Visado, ¿verdad? Correcto. No tenemos visado. Correcto. No necesitamos visado. visa. O sea que la comunidad colombiana y la dominicana se han entrelazado, sus lazos se han estrechado más. Una ahora. alta cantidad de personas visita haciendo turismo a Venezuela, de dominicanos. Y a Colombia. A Colombia. A Colombia, perdón. A Colombia, claro que sí. Y todo esto debe llevar también al ánimo de las organizaciones sociales, políticas, económicas, culturales, independientemente de las situaciones locales, a mostrar la dominicanidad, a mostrar con patriotismo la identidad, el calor humano, el calor solidario, el calor de amigo, el calor de vecindad, el calor de amistad que tiene el pueblo dominicano con los pueblos latinoamericanos y sobre todo pueblos caribeños como son Venezuela y Colombia. Que eran parte de los dos, profesor, de ese gran proyecto que fue la Gran Colombia. La gran, vaya. Sí. A partir de Bolívar, esa realidad, pues eran hermanos. Con en Simón un momento. Bolívar a la cabeza. Con Correcto, Simón correcto. Bolívar a la cabeza, pero Correcto. Así es.
Profesor, hay un acontecimiento también a nivel internacional que ha llamado a preocupación esas migraciones precisamente irregulares que se dan en ciertos países. Y a nivel internacional hay en el caso de España, con la provincia de Ceuta. De Ceuta, correcto, y la alta migración de marroquíes, que fuera del aire conversábamos, pero me gustaría que compartiera sus impresiones respecto a esta situación que se ha presentado con España y estos inmigrantes ilegales de sus vecinos marroquíes. Efectivamente, lo que ocurrió el fin de semana pasado, en España es inaudito, es increíble, es indescriptible. Los marroquíes son africanos, ¿verdad?, que hacen frontera con España, ¿no? Bueno, ya ustedes saben la presencia de los marroquíes en todo el Mediterráneo, Francia, España. Y que España le devolvió en un momento determinado lo que fue el Sahara español. Correctamente, O sea, que tenían presencia, España tenía presencia mucho antes de lo que fue sí, Marruecos como país y como nación y como reino. Correcto, vale mucho ese dato histórico importante. Bueno, efectivamente, más de 60.000 marroquíes, en una forma en masa, sobre todo juventud, traspasó la frontera, entró a Ceuta. Los habitantes de esta comarca tuvieron que colocar alambradas en casas, en negocios. Tuvo que intervenir el ejército español. Bueno, eso provocó toda una situación de caos. Un caos, un estado de anarquía. Eso lo vimos nosotros todos. Lo vimos todos gracias a las redes sociales o a la tecnología, mejor dicho. Bueno, todo eso nos hace a nosotros que somos un pueblo que compartimos la isla con Haití, vernos en ese espejo. La realidad es que Europa, Estados Unidos y Francia, con el tema de la gran crisis de Haití, el Haití inviable, donde dicen las Naciones Unidas, han dicho, culpables de todo lo que está pasando en Haití. Las Naciones Unidas y todas estas potencias, dicen las Naciones Unidas que en Haití hay más de 6 millones que viven en una absoluta hambruna. Así lo dice la ONU. Bueno, hay que pensar que estas pandillas, que de manera irresponsable Estados Unidos y estas naciones han de manera reiterada, engañando al mundo y engañando a la República Dominicana, han hablado de misiones. La última misión que fracasó fue la misión que ellos decían de africanos, que venían más de 5.500 soldados. Todo esto fue anunciado y la República keniano mucha espuma y poco chocolate. Correcto. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora en Estados Unidos? En Estados Unidos hay un programa que el presidente Trump, donde estaban protegidos, un programa de protección temporal para más de 500.000 de haitianos. Ya lo están deportando en aviones aquí a Haití. Gente que vivía muy cómoda. Todo lo que dice el dominicano es que esa comodidad van a pasar para acá. Porque vivir en Haití, salir de la claridad para entrar a una noche oscura y cohabitarse es difícil. Entonces, toda esa población, reitero, casi 500.000, está siendo deportado por la administración Trump hacia Haití. ¿Qué pensar de la República Dominicana? Todo lo que afecta a Haití afecta a la República Dominicana, sobre todo por el propósito que tiene la comunidad internacional y sobre todo por el hecho de que los compatriotas haitianos no se van a tirar al mar con la crisis económica y social mundial producto de la guerra y con la crisis que históricamente tiene. Así es, profesor, con la nueza suya vamos a cumplir con nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con el profesor Luis de León. Adelante, señor director.
Muy bien, continuamos con su programa en 3 puntos. El profesor Luis de León nos acompaña en el día de hoy. Profesor, a propósito del tema internacional que estamos tocando, me gustaría también ver su punto de vista respecto a esta guerra entre Irán, Occidente, y de igual manera la parte de Israel no se puede quedar de lado. ¿Cuál es la opinión suya, la percepción, hacia dónde cree usted que pueden llegar estas diferencias entre estos países, incluyendo Rusia y Ucrania? Bueno, la guerra Irán, Estados Unidos y Israel, vamos a evocar al profesor Juan Bosch. Juan Bosch escribió un libro que se llama El pentagonismo sustituto del imperialismo. Es una obra científica, social, que es discutida y debatida en muchas universidades europeas y latinoamericanas. La tesis que plantea el profesor Juan Bosch en ese libro es que no es verdad que las guerras que ha producido Estados Unidos tienen un carácter social, de democracia, de humanismo, de espiritualidad. Son guerras de carácter económica. Y todo lo que vemos en estas potencias son el propósito del dominio del mundo en términos económicos por el petróleo y el dominio del poder. Ahí está el caso de los sionistas en Israel, que todo aquello que lo que estamos observando, hay dos actores que son de alta preocupación. El presidente Trump en Estados Unidos, que mantiene una crisis interna en Estados Unidos terrible, donde se puede producir una guerra civil. Pero en Estados Unidos también está pendiente de las elecciones de medio término en Estados Unidos, que salen en noviembre, ¿verdad? Ajá. Todo eso, hay un panorama totalmente de incertidumbre y de provocación hacia la guerra. Y está el problema de que Israel, las discusiones entre el presidente Trump y el presidente Benjamín Netanyahu, que es otro criminal de guerra terrible, que no tiene piedad, que ha acabado con Palestina, la Franja de Gaza, Rafah, Cisjordania, toda esa zona, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, gracias a la tecnología, es algo impensable. Muertes de niños de colegios privados enteros, muertes de gente en hospitales, muertes de gente en cárceles, pero en masa, pero muertes también de gente en viviendas establecidas, en fin. Todo esto nos hace pensar también lo que dijo el profesor Juan Bosch, otra tesis. Juan Bosch dijo que si en el mundo hubiera las razones para producirse una tercera guerra mundial, que esa guerra mundial sería en el Medio Oriente. Javier y yo conversábamos entre bastidores, antes de iniciar este programa, que la situación de ambos líderes es terrible, es incierta, ¿no? Porque ha perdido la guerra, Estados Unidos ha perdido la guerra, Irán, al presidente Trump y a la clase poderosa económica que está detrás de él, porque es un negociante, no es un político, es un negociante, debe estarle doliendo mucho la cabeza. Cuando aquella vez negociando Estados Unidos al mismo tiempo e Israel con la familia o el presidente de Irán, un sábado el máximo líder. El máximo líder, ¿verdad? El máximo líder. Correcto, a las 7 de la mañana. Bueno, lo que hicieron fue un bombardeo terrible que lo llevaron a todos. El dolor de cabeza es terrible, porque hacer ese hecho, yo creía que con ese hecho iban a producir que las masas de Irán iban a derrumbar al gobierno de Irán. Y fue todo lo contrario, eso generó una unidad del pueblo de Irán, donde hay una experiencia histórica, milenaria de guerra. Todo eso tiene el mundo de los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo en incertidumbre. Europa, en este caso, es terrible los ejemplos de mediocridad, de bajeza que está dando Europa.
al identificarse con Estados Unidos. Y lo que está ahora es, por ejemplo, en la guerra que tienen Rusia y Ucrania, lo que está alimentando es a Ucrania para que bombardeen, para que entren en la guerra con Rusia. Todo esto también plantea, Rusia tiene todo el poder para ganar esa guerra, solo que no lo puede hacer sobre la base de eliminar la población, que son familias, son parte de Ucrania. Tienen el mismo origen. Tienen el mismo origen. Recuerdo una vez, profesor, que no sé si fue a Soto Jiménez que nosotros trajimos acá, que Soto Jiménez dijo que esa guerra iba a ser larga, la de Rusia y Ucrania. Muy larga. Y el tiempo le ha dado la razón. Mire, hoy en día, ¿por dónde vamos? Pero lo que uno espera, profesor, es que haya que este tipo de diferencias puedan sentarse en la mesa del diálogo y las actitudes de protagonismo personalizadas de algunos países puedan echarse de lado y se pueda poner el interés general. Muy mal. La ultraderecha se está apoderando del poder en el mundo. Esa ultraderecha no tiene sensibilidad humana, social, espiritual. Su Dios es el dinero, su Dios es el poder. El ego. El ego. El mundo entero está sufriendo la consecuencia de esa guerra. Y ese liderazgo en torno a estos países es un liderazgo pequeño que va a recibir las consecuencias de los pueblos. Porque, ¿cuáles serán las consecuencias de esta guerra? Por ejemplo, nosotros, transportémonos a los efectos de ese tipo de conflictos internacionales, ¿cómo repercuten en nuestro país? Bueno, en términos económicos, fíjense, ¿no? El petróleo, nosotros somos dependientes del petróleo. El petróleo, el gas licuado de petróleo, ¿verdad? Todo esto... Fertilizantes. Los fertilizantes, todo esto, bueno, y otros productos más. Todo esto quiere decir que la República Dominicana tiene que prepararse para una crisis de continuar, como tú dices, de continuar la guerra, ¿no? La guerra da resultado, un solo resultado: destrucción, autodestrucción, grandes crisis económicas, grandes destrucciones. Y nosotros estamos viviendo un gobierno que vive en una francachela de gasto, como si el país fuera, sus riquezas fueran interminables. Amén de las situaciones económicas, sociales, que ha causado de retroceso el gobierno en la República Dominicana, que se hace invivible, porque la gran mayoría de este país, de nuestra República Dominicana, no tienen la posibilidad de acceder a las 3 calientes al día, como decía el profesor Juan Bosch, desayuno, almuerzo y cena. Hoy el alto costo de la vida, la violencia, el endeudamiento externo crea una dependencia, pero la democracia frágil, la democracia de la República Dominicana va rumbo a un autoritarismo. Y hay que ver cómo en la elección de los jueces, ¿verdad?, de la Suprema Corte de Justicia, que han renunciado 4 jueces de las altas cortes, mejor dicho, ¿verdad? Entre ellos los principales de la Suprema Corte. Eso quiere decir que no hay democracia, no hay consenso. Se quiere gobernar, es un retroceso tremendo, gobernar con el sector hegemónico, poderoso, al oligárquico, empresarial, que dirige el actual gobierno. Y no se quiere el derecho a disentimiento o el contrapeso de la democracia. Profesor, en ese orden, los representantes del partido oficialista dicen que lo propio hizo el Partido de la Liberación Dominicana cuando gobernó, que colocaron a sus adeptos en esas posiciones. ¿Cuál sería la respuesta suya ante ese tipo de planteamientos de ese sector? Eso es mentira. Vamos primero a decir, aquí gobernó la República Dominicana de manera con el control de todo, la oligarquía, después que le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. El triunvirato fue un grupo oligárquico. Después de eso, Balaguer no gobernó con oligarcas, sectores. Porque la gobernanza no se puede entender sin la participación de las diferentes capas sociales. No puede haber una buena gobernanza si no están las clases bajas, las clases medias, los diferentes sectores nacionales, para que haya equilibrio. La democracia no funciona sin equilibrio. Y este grupo gobernante no quiere equilibrio. Lo que quiere es imponerse y ellos tener ley, batuta y constitución. En los hechos está demostrado con el manejo del Congreso Nacional,
sin observar las posiciones de las bancadas de oposición respecto a los préstamos. El Festival de Préstamos es increíble, pero también hay que ver también cómo el gobierno ha creado la importación. El sector agropecuario está totalmente destruido. Pero siguiendo en política, profesor, el fin de semana la autoridad del partido oficialista cambió a los nuevos dirigentes que lo van a llevar hasta el próximo proceso electoral, que es en el 2028. ¿Cuál es su parecer sobre ese tema? Déjele esa pregunta en el aire, Javier, para que el profesor pueda responderla. Inmediatamente regresemos de nuestro siguiente compromiso comercial y regresamos de inmediato. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos con nuestro invitado en el día de hoy, el profesor Luis de León. Javier, había dejado una pregunta en el aire, resúmala. Así es, que el PRM, el partido oficialista, este fin de semana cambió las autoridades del partido, su parecer sobre ese cambio que se ha dado en el partido oficialista. Bueno, nuestro gran líder histórico, el maestro de la política dominicana, gran estratega, profesor Juan Bosch, decía una frase histórica de José Martí: en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Lo que se ve es la aparente unidad. Vaya usted a ver una unidad entre dos sectores colosos. La familia Hipólito, ¿verdad? El sector Hipólito, que es el fundador del PRM. Y por una parte está el presidente con el candidato David Collado, que representa al sector oligárquico nacional, empresarial, oligárquico, todo. Todo esto hay que verlo en el contexto de un momento para impresionar y para impactar. El PRM vive una crisis que va hacia abajo, ¿verdad? Ustedes lo ven en las encuestas, ¿verdad? Que va bajando mucho. Fue un impacto esa decisión fue para producir un impacto de unidad y de decirle a su dirigencia que se estaba confrontando, ¿verdad? Decirle alto ahí, alto ahí. Pero todo esto, el tiempo es el que va a hablar y va a decir. Ahora bien, la oposición política tiene que tomar muy bien el toro por los cuernos y debe prepararse para saber que a partir de este 16 de agosto debe cambiar el estilo de hacer oposición. La oposición light que viene haciendo, de redes sociales, de ruedas de prensa, tiene que cambiarla por una oposición efectiva, de calle, de campo, de ciudad, activa, acciones puntuales, de marchas, acciones de piquete, porque este país vive una situación, por ejemplo, el alto costo de la vida, el problema de la caída de los principales servicios, la energía eléctrica, el aumento de la energía eléctrica, los apagones a nivel nacional, la situación de violencia que vive el país, la situación de encarecimiento, por ejemplo, de los productos fundamentales bibliográficos y los productos que necesitan nuestros estudiantes de cara al inicio de un año escolar. Ahora mismo hacen falta más de 30.000 aulas. Eso quiere decir que más de 500.000 niños, niñas y adolescentes quedarán fuera de la escuela. ¿Tanto, profesor? Sí, claro, es una situación social terrible. Pero además, los grandes problemas que tiene la comunidad educativa con el hecho de que los aportes del Estado, con la mochila escolar, con los uniformes, con los libros de texto, en los gobiernos del del PRM, en los últimos 4 años lo que estamos observando es que estos productos se entrega una parte iniciando el año escolar, otra durante y a mediados del año escolar y otra parte casi finalizando el año escolar. Los libros de inscripción que es fundamental, de inscripción de los estudiantes, ni siquiera han llegado a la mayoría de las escuelas. La situación que tiene que ver también
un elemento a tomar en cuenta. La presión de la presencia de la migración haitiana ilegal en el país, legal e ilegal en el país, para acceder a las escuelas, y tienen derecho, porque los derechos fundamentales, el Estado dominicano es signatario de los derechos fundamentales, pero primero los dominicanos. Eso está provocando una situación para la familia dominicana, para la reinscripción y para la inscripción de estudiantes en el país, una situación a resolverse. Ni hablar tampoco de el ambiente que ha generado en el país el problema de el pago a los maestros. Se ha prometido, vamos a ver que se haga, la evaluación de desempeño a todos los maestros que estaban pendientes. Sí, o sea, probablemente, según los sectores, han dicho que ese pago se puede empezar a realizar a partir del mes de septiembre, del mes próximo, entre septiembre y octubre. Porque hay un proceso que este lunes terminó lo que fue el proceso, valga la redundancia, de los reclamos. Y a partir de ahora, ya el que no lo hizo hasta el día de hoy, entonces ya se ajusta a las evaluaciones o a la nota, a los resultados que obtuvo en ese proceso de evaluación. Y ahí entonces se van a empezar a hacer los trámites para el pago. Eso es lo que se ha dicho en ese orden. Bueno, ojalá sea así, eso queremos. Pero todo eso y la problemática de los hospitales es terrible. Es decir, el PRM ha traído a la República Dominicana un retorcizo. Toda la conquista que había tenido en los gobiernos del PLD la ha perdido. Es más, el pueblo dice, en todas las actividades que realiza el presidente del partido y líder Danilo Medina, en las grandes asambleas, donde hay un repunte del PLD, que con el PLD vivía mejor. Y lo dice en todas partes. En los gobiernos del PLD vivíamos mejor. ¿Y qué es lo que está planteando el pueblo dominicano? La unidad del PLD, la fuerza del pueblo y de la oposición. Hay que hacer una oposición, reitero ese concepto, una oposición más activa, más responsable, más firme, más consona con la crisis que ha sido sometido el pueblo, a los abusos que ha sido sometido el pueblo dominicano. ¿Cuál usted cree, profesor, que fueron las razones que el Partido de la Liberación Dominicana hoy en día no está en el poder? La división. Un reino dividido no puede conservarse de pie, como dice la Biblia. ¿Cree usted que la división, pero oigan, en dos liderazgos, por ego, no fundamentado en asuntos de carácter ideológico? Eso lo decimos nosotros como fuerza bochista, no en asuntos ideológicos y social, ego. Esa división, los resultados son el sufrimiento del pueblo. ¿Se ha superado eso después del 2000, después de 6 años? Creo que está en un proceso de superación. O sea, me refiero a las diatribas, a esas diferencias que crearon esa división entre el PLD. Existe en parte de la cúpula, pero en sentido general no. En sentido general, la gente ve, la dirigencia, la militancia ve que se necesita la unidad, y el pueblo es el que está señalándole al PLD y a la fuerza del pueblo, que son las dos fuerzas mayoritarias aquí del país, las dos fuerzas, y dos fuerzas progresistas, dos fuerzas que son hijas del pensamiento político de un político social, revolucionario, visionario, ético, moral, Juan Bosch. Las dos fuerzas políticas que en estos momentos tienen una aquiescencia de presencia y de acción y de esperanza en el pueblo dominicano. Eso independientemente de que cada partido tiene que hacer su trabajo y que los procesos ya de alianza, eso es otra cosa, electorales pertenecen a otro momento. Profesor, en la República Dominicana lo que está por venir es las elecciones del 2028. ¿Cómo están los aprestos hacia lo interno de los partidos políticos para esa cita que tenemos en el 2028 como pueblo dominicano? Una pregunta interesante. Los partidos políticos tienen que fijarse en que el importante es el pueblo dominicano, no los partidos políticos. Los partidos políticos se deben a los pueblos.
Eso nos lo enseñó a nosotros el profesor Bombó. Nosotros no estamos por encima de los partidos políticos. Los liderazgos de los partidos políticos de oposición no se pueden imponer al pueblo. Y deben comprender que en este momento, ahora más que nunca, necesitan de la unidad social, de la defensa social del pueblo. Porque el pueblo está sufriendo en carne viva el retroceso a que le ha sido sometido por parte del gobierno. Y lo que dice el pueblo dominicano es que los partidos tienen que encarnar, tienen que representar las necesidades de estos pueblos y en consecuencia actuar en la dirección, primero en términos social, de hacer una oposición política y social que garantice el desplazar a las presentes autoridades, que es la mayor preocupación que tiene el pueblo dominicano, de que puedan imponerse esta vez comprando las elecciones, como lo hicieron en las elecciones del 2024, donde hubo una abstención de casi un 49%, inducir la abstención. Ahora tienen más sed de inducir esa abstención y comprar a gran parte del electorado nacional. Para eso, la oposición tiene que prepararse para evitar todo eso y en consecuencia representar al pueblo, no representarse a ellos mismos. Bien, profesor, vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. Adelante, señor director. Bien, ya estamos acá en esta última parte con nuestro invitado en el día de hoy, el profesor Luis de León. Profesor, usted vemos que su organización política está inmersa en los aprestos para ya ir visualizando quién va a ser el candidato presidencial de esta organización cuando así la ley lo permita. Y hemos visto que han salido unas cuantas ya personas con proyectos de manera silenciosa, con el cuidado de no afectar los plazos establecidos por la ley y con la vigilancia de la Junta Central Electoral. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, vemos que usted ha salido al ruedo político para aspirar a ser el candidato de esta organización. Cuéntenos de el proceso que está llevando su organización política, el Partido de la Liberación Dominicana, y usted en atención a sus aspiraciones. Y bueno, en primer lugar, el Partido de la Liberación Dominicana ha iniciado el 22 de febrero de este año un proceso de consulta interna para elegir dentro de los 6 aspirantes que estamos corriendo a uno, el cual será el candidato a la presidencia. En ese proceso, el PLD ha puesto en evidencia algo que ya lo hizo en el periodo 2024-2028. Yo fui también en ese proceso aspirante a la presidencia de la República, que es el concepto de aspirantes, ¿verdad? O precandidatos. O precandidatos, ¿verdad? Aspirantes a la presidencia de la República. El tema de la limitación de la manifestación de la Junta respecto al hecho de que las elecciones no eran legales, todo esto ha quedado ya establecido, que en el marco de la ley de partidos políticos y organizaciones populares se plantea la necesidad de que los partidos internamente escojan a sus candidatos. Como lo hizo el Partido Oficialista este fin de semana. Exactamente. Bueno, de cara, en consecuencia, de cara al día 18 de octubre, que es la fecha final en donde el PLD va a escoger a uno de nosotros que será su candidato. ¿De este año? Sí, de octubre. De octubre de 2026. Un mes y pico, Javier. Exactamente, sí. Y el PLD ha manifestado que 2 meses prácticamente. Respeta que ese candidato tendrá que someterse a lo establecido por la ley del régimen electoral
que en el momento que abra la campaña, en el año 2027, bueno, se celebrará un congreso elector que es el que va a elegir. ¿Qué lo motivó a usted a aspirar a esta posición y cuáles trabajos usted está haciendo de cara a lograr sus objetivos? Importante pregunta, claro. Nosotros siempre hemos profesado dos oficios, la política y la educación. Y en la política nosotros fuimos atraídos por el pensamiento social, humano, el pensamiento solidario, de justicia, de equidad, de valores del maestro, nuestro profesor Juan Bosch. Quien les habla es fundador del PLD. Participé, ya lo he dicho aquí varias veces. En la Constitución. Participé en... vine aquí al Congreso que se efectuó acá. Constitutivo. El Congreso Constitutivo que llevó el nombre de Juan Pablo Duarte, que se efectuó en los salones Fiesta de Lux, un 15 de diciembre del año 1973. Pero en el PLD, quien les habla es fundador de una organización de carácter doctrinaria que se llama Fuerza Bochista, que fundamos en Capotillo, Loma de Cabrera, Dajabón, un 16 de agosto del año 1998. Fundamos esa organización Fuerza Bochista precisamente para emular, para rendir homenaje a los valores éticos, morales, democráticos, humanísticos, críticos del profesor Juan Bosch. Y esa organización ha realizado todo un trabajo durante más de 25 años en todo el país y en la misma gobernanza del PLD de 25 años del PLD, ¿verdad? 5 periodos. También tuvimos unas posiciones bochistas, políticas y sociales, enarbolando a Juan Bosch para emularlo como tal. Nos ha inspirado, obviamente, Duarte y Juan Bosch. Yo soy miembro del Instituto Duartiano y desde muy temprano, desde que adopté la carrera de político y la carrera de maestro, yo ingresé a la educación. 1974. 1974, correctamente. Un año después de la... Sí, yo no había nacido. Exacto, ustedes no habían nacido. Yo, ya hay otra gente que... Fui profesor de primaria, intermedia, secundaria, fui director de distrito regional, subdirector general de Cultura del Ministerio de Educación, hasta llegar a viceministro, donde tuve un desempeño de los 25 años. En esa carrera yo fui nombrado en enero del año 2000 por el presidente Leonel Fernández, fui nombrado cónsul en Cabo Haitiano, Haití. Rechacé la posición y volví a educación. Eran por razones obvias de situaciones de violencia que estaban ocurriendo en Haití, de droga, etc. No voy a contar eso ahora. Pero nuestro desempeño fue siempre un desempeño responsable. Bueno, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, dirigente comunitario, social, clubístico, toda una vida al servicio del partido, al servicio del pueblo dominicano. Y guayubinero por demás, montecristeño. Gracias, sí, correctamente. Entonces, es justo pensar que, eso lo hicimos en los 4 años, pensar que el bochismo debe dirigir al país. El bochismo, la cultura duartiana bochista, en momentos en que la República Dominicana, la política se ha convertido en un negocio, en una causa sin causa, más que por causas individuales y personales. Así es. De ahí la corrupción en la política. Mire, profesor, usted decía que la Fuerza Bochista fue creada un 16 de agosto en una visita que ustedes hicieron a el monumento de Capotillo en honor a los héroes de la Restauración. Un movimiento que consolidó lo que fue la independencia nacional para la época. Y precisamente estamos hoy a 11 de agosto, a ley de 5 días, para conmemorarse el 163 aniversario de la restauración de la independencia nacional. Usted, como conocedor de la historia, nos gustaría también que nos haga un símil ya en los minutitos que nos faltan respecto a ese importante hecho
que se conmemora en 5 días el 163 aniversario y comparándolo con las situaciones actuales que Bueno, vivimos. hay que restaurar la democracia dominicana. La guerra de la restauración de la República fue un acontecimiento que movilizó a todo el país, como dijo el profesor Juan Bosch. Es más, la fundación de la Fuerza Bochista fue cuando yo fui a dictar una conferencia que llevaba como nombre La guerra de la restauración de la República vista por el profesor Juan Bosch. La República Dominicana en estos momentos está sitiada por el hambre, por la miseria, y hay amenaza en ese retroceso de que se caiga la democracia. Hay que restaurar el país y para eso se necesita el desprendimiento y la valentía de los partidos políticos que son sostén de la democracia, que hay un propósito de sustituir a los partidos políticos por presidentes y funcionarios outsiders, como ahora la República Dominicana está haciendo, dirigido por empresarios, gente que no tiene experiencia ni capacidad política. ¿Y cómo es posible si quienes deben ir al Estado son gente que vayan a servir, como dijo el profesor Juan Bosch? No para servirse, como dijo Juan Bosch, al país se le sirve, no se le utiliza. Profesor, y lo que se ha estado utilizando el país. Hay que convocar la necesidad de la restauración de la República en la democracia dominicana. Hemos llegado, profesor, a la parte final. Con usted siempre hace falta más tiempo para seguir tocando todos esos temas históricos, internacionales, políticos, locales, educativos, entre otros. De manera que antes del proceso eleccionario, quizá lo podemos tener por acá a nivel interno de su organización para ver realmente cuáles serían entonces los trabajos de cara a usted conquistar a nivel interno a sus compañeros. Con mucho gusto, aquí volveremos. Gracias, profesor, y a ustedes feliz resto de la noche. Hasta mañana, si Dios lo permite. Buenas noches. Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.